Dios les bendiga, les habla el pastor Wilman Lebrón. En esta ocasión estamos compartiendo con los hermanos, con pastores y con líderes. Seguramente si tú estás viendo este video es porque posiblemente eres pastor, eres líder de una congregación o te interesa este tema de la Gran Comisión. Y hemos abierto este canal específicamente para hablar de estos temas. Vamos a estar colgando videos, información, estudios bíblicos y entrenamiento totalmente gratuito para aquellos que quieran compartirlos, tanto pastores como iglesias. Y nosotros tenemos la intención de compartir con ustedes en el día de hoy, en este pequeño video, en este corto video, vamos a estar compartiendo acerca de la deficiencia de los medios digitales en la evangelización o en el cumplimiento de la Gran Comisión. Bien sabido que mucha gente pondera y alaba y hasta cierto punto promueve que se usen los medios digitales en este tiempo de pandemia como una alternativa para la evangelización. Pero algo que resulta preocupante es que yo diría que exagerado en el uso de los medios digitales y de la tecnología en cuanto a la evangelización, y nosotros en cierto modo nos hemos desviado. Yo sé que mucha gente quizás no tiene el mismo criterio que yo. Este video y su contenido está sujeto a su comentario, a réplica, a ser cuestionado. Usted puede dar su comentario debajo del video que usted está viendo y puede decir si lo que yo estoy diciendo o lo que vamos a exponer a continuación es cierto o no. Todo el mundo tiene derecho a replicar, a discutir, a hablar sobre este tema. Sin embargo, hemos notado un énfasis exagerado y diría yo que hasta antibíblico en el hecho de que muchas personas ven los medios de comunicación, los medios digitales, llámese WhatsApp, Zoom, Google Meet, etcétera, etcétera, Facebook, todo esto con la finalidad de, en este tiempo de pandemia, compartir el evangelio y hacer iglesia, lo que nosotros llamamos como hacer iglesia. Vamos a compartir algunos textos bíblicos de la palabra de Dios antes de comenzar y queremos que ustedes vayan con nosotros en esta parte, y si tienen sus Biblias a mano puedan también buscar en sus Biblias. Entonces repetimos, estamos hablando de la deficiencia de los medios digitales para la Gran Comisión. En el libro de Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, encontramos lo que llamamos como el llamado del Señor a la Gran Comisión, que se encuentra en estos pasajes de la Escritura. Dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y dice, Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí encontramos el llamado del Señor a que los discípulos debían ir, que ellos debían movilizarse, debían ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era, hubiera pandemia o no hubiera pandemia, hubiera crisis o no hubiera crisis, hubiera hambre o no. Era un mandato y es un mandato de la palabra del Señor que debería seguirse haciendo sin nosotros detenernos a pesar de la situación que estamos viviendo. En el versículo 20, Mateo capítulo 28, verso 20, dice el Señor que debíamos enseñarles a que guarden todas las cosas que Jesucristo mandó, todas las cosas que les he mandado. Dice, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces la Gran Comisión implica enseñanza, porque hay que enseñar a los discípulos a que guarden los mandamientos. Y entonces aquí es donde entra el discipulado,
En serio, o sea, la proclamación del evangelio es una cosa, pero enseñar a la gente es otra cosa. ¿Qué estamos viendo? Los medios digitales, nosotros estamos a cierto punto proclamando el evangelio, pero estamos obviando que el discipulado es un proceso de enseñanza más profundo que la proclamación del evangelio. También encontramos que el Señor tuvo una estrategia en Lucas capítulo 10, verso 1 en adelante. El Señor tiene una estrategia que creo que todavía no ha cambiado y que debe servir de paradigma para nosotros en este tiempo. Aún en tiempo de esta pandemia, deberíamos considerar esto. Dice el versículo 1 de Lucas capítulo 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, esta estrategia de los 70, y los envió de dos en dos delante de su faz, a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Y sigue diciendo en el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que encontramos aquí en este texto es que el Señor le dice a los discípulos que oren no por las almas, no por los amigos, no por los inconversos. La oración no era propiamente por la cosecha o por la gente que se había de convertir. No era para que ni siquiera sensibilizaran los corazones de la gente que iban a escuchar el mensaje. La oración que Jesús pide aquí es una oración por obreros. Es decir, la mies es mucha, la mies está preparada, pero el problema ahora mismo es los obreros que son pocos. En este tiempo incluso más de coronavirus y de miedo, al parecer los obreros se nos están escaseando aún más por el temor, a veces por el miedo, el pánico y por la indiferencia. Pero pienso que la raíz de todo está más bien en una interpretación incorrecta de las escrituras o una falta de aplicación de las escrituras en este tiempo. Versículo 3 de Lucas dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Subrayamos esto aquí porque mucha gente ha entendido que se debe predicar solamente cuando no hay peligro. Cuando pasa el peligro, entonces vamos a ir a evangelizar. Cuando pasa el peligro, vamos a ir a discipular. Cuando pasa el peligro, vamos a volver a hacer iglesia. Y esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que los discípulos aquí estaban expuestos a peligros, a situaciones, y que tenían que hacer lo que debían de hacer a pesar de esos peligros que iban a enfrentar. Entonces, él le dice, no lleves bolsa, le dice el Señor, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, les dice. O sea, no se distraigan en ninguna situación. Pero también le dice que Él va a proveer, no lleven tantas cosas en sí, sino que el Señor les va a proveer lo que necesiten en ese tiempo. Versículo 5, en cualquier casa, y aquí vamos a enfatizar aquí, y vamos a hablar más de esto más adelante, pero ¿cuál es la importancia de ir a las casas en la Gran Comisión? Los medios digitales, aunque mucha gente lo tiene en sus casas, pero usted sabe que hay un impacto bien poderoso cuando uno se dirige a la casa y puede constatar cómo vive la gente, cómo es la gente, y ver algunas necesidades que realmente no se pueden ver a menos que usted entre a la casa. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún digno de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué indica esto entonces? Que los discípulos fueron enviados principalmente a las casas. Ellos no fueron enviados a hacer otras actividades, pero fueron enviados específicamente estos 70 a que posaran en la casa. Y el compromiso era tal en el que en el versículo 7 de Lucas dice, y posad en aquella misma casa, y lo que dice posad.
en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren. La cultura judía era bastante común el brindarle a los extranjeros, a las personas que venían, alimentos. Y les dice el Señor, quédense en esta casa, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. No os paséis de casa en casa. Aquí vemos que el Señor deseaba que los discípulos que Él envió, esos 70, pudieran crear tal vínculo de relación donde entraran en una casa que realmente pudieran hacer discípulos. Hacer discípulos no es una tarea de dar un estudio bíblico, de dar una conferencia, de tener un manual como a veces tenemos en las iglesias, manuales para nosotros compartir la palabra de Dios con los nuevos creyentes. El discipulado, según lo que vemos aquí, es una relación profunda que se muestra en el convivir, en el compartir cosas diarias, comiendo y bebiendo. ¿Quién no sabe que cuando uno come y bebe con alguien, se crea un vínculo? Ese café, esa galletita, esa merienda, ese jugo, crea una atmósfera que no se puede comparar a lo que se vive, a lo que se hace a través de las redes sociales. Le digo esto porque estamos observando ese peligro que está habiendo. Nos estamos acostumbrando tanto a las redes sociales. Claro que es más cómodo. Eso es más cómodo, no tener que salir, no tener que exponerse, ni a contagiarse, ni a contagiar a otra persona. Pero esta situación no es lo que vemos reflejada propiamente en la palabra de Dios. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pusieren delante. Otra vez está el elemento de la comida por delante también, que fortalece la relación. Y otra cosa es que en el versículo 9, Lucas capítulo 10, versículo 9, enseña: sanad a los enfermos que hubiere en ella, o que en ella hubiere, y decirles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No se puede constatar ni ver al enfermo a menos que no vayamos a su casa. Pero no se puede, en el sentido bíblico, en lo que vemos aquí, no se puede apartar uno de la realidad de la enfermedad de las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Hay personas que están enfermas hasta de coronavirus o de otras enfermedades, pero la iglesia ha entendido que no debe ir allí porque no se quiere contagiar de la enfermedad. Ahora la pregunta es, en este texto que vemos en Lucas capítulo 10, verso 9, ¿habían enfermos de lepra? ¿Sí o no? ¿Habían leprosos? Pues claro que lo sabían. ¿Habían enfermedades incurables? Claro que las había. Enfermedades mortales de ese tiempo, que hoy quizás pueden ser un juego de niños para sanarse, porque hoy tenemos los antibióticos, pero para ellos eran enfermedades bien difíciles y que tenían riesgo de contraerlas, así que no iban a ser curados tan fácilmente. Sin embargo, estos discípulos se arriesgaron a llevar la palabra de Dios en medio de esta situación difícil que había, de enfermedades por doquier. Habían enfermedades, habían leprosos, y ellos tenían que ir, y dice: sanar a los enfermos, sanad a los enfermos que en ella hubiere. Nos parece entonces que lo que está sucediendo en la iglesia que estamos viviendo ahora mismo es que hay una carencia de un verdadero poder del Espíritu Santo que vaya acompañado con nosotros, creyendo que hay algo sobrenatural en la iglesia que puede sanar a los enfermos, que Dios ha delegado esa función también. Pero no solamente sanarlos espiritualmente. Hay enfermos que necesitan un té, un remedio, una medicina, ser llevados al médico, al doctor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando solamente redes sociales, cuando no sabemos cómo está la gente. Y más adelante vamos a ver otras debilidades que tiene esta situación de utilizar solamente las redes sociales. Pero
Es importante que volvamos aquí a la palabra y quiero que enfaticemos en esto. Sanad a los enfermos que en ella hubiere y decirles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se acerca. No estamos hablando de que las redes sociales no se puedan utilizar. Mire, aquí estamos haciendo este video, estamos utilizando medios digitales, pero entendemos con el convencimiento y con la comprensión de que este video a la larga va solamente a llegar a donde hay personas que tengan la conectividad y tengan los medios para hacerlo. Pero hay lugares donde esta conferencia o esta enseñanza, como se le pueda llamar, deberá llegar a la gente de manera presencial y no de manera virtual, porque no tiene los medios ni los mecanismos para hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué tenemos que decir entonces? Dice el versículo 10, pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, verso 11, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, os sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Enseñanza y palabras textuales de Jesús. Hay lugares que por medio de la pandemia, por situación de la pandemia, no nos van a recibir, lógicamente. Pero nosotros tenemos la opción de retirarnos de esos lugares donde no nos reciban y continuar nuestro viaje y nuestro camino llevando la palabra del Señor. Encontramos que también en el Nuevo Testamento los discípulos predicaron el evangelio bajo riesgo de muerte. Y esto es muy importante que lo sepamos. La iglesia actual no quiere exponerse al riesgo de la muerte. Es decir, no queremos contagiarnos porque mucha gente está muriendo, porque muchos pastores han muerto, eso es cierto. Pero no murieron discípulos y apóstoles y creyentes en el Nuevo Testamento y a lo largo de la historia de la iglesia por llevar la palabra de Dios, incluso en medio de situaciones como esta. Dice que en el versículo, en Hechos capítulo 4, encontramos que 4:18 al 20, que después de que los discípulos habían sanado a un paralítico, fueron amenazados para que no predicaran el evangelio, para no predicar el reino de Dios. Y encontramos que dice que llamándolos, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera enseñasen, o sea, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, que no debían hacerlo, tenían prohibición de hacerlo. Como prohibiciones tenemos en este tiempo, posiblemente en algunos lugares. Pero es lamentable que a pesar de que no hay prohibiciones en algunos lugares, también hay gente que están encerrados y que no están haciendo ni cultos presenciales, ni siquiera se habla de evangelizar. Ni siquiera se habla de discipular tampoco, porque no tenemos prohibición. Pero estos discípulos que vemos aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, tenían prohibición de predicar la palabra de Dios, pero aún así continuaron su labor, continuaron su obra. En el versículo 19 del capítulo 4 dice: mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, que ellos dijeron: claro, nosotros tenemos el riesgo de la muerte. No era COVID, lógicamente, no era una pandemia. Esto era incluso, posiblemente había más riesgo de morir en esta situación, en esta circunstancia, que bajo una situación de pandemia. Pero los discípulos dijeron: no podemos dejar de hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Aunque tengamos riesgo de muerte, aunque tengamos riesgo de contagio, nosotros vamos a seguir predicando el evangelio, porque primero tenemos que obedecer a Dios antes que obedecer las amenazas de los hombres. Además de esto, hermanos, que hemos dicho, encontramos ejemplos de hombres valientes, de misioneros, de evangelistas, de hombres de Dios, que tuvieron que morir, y citamos algunos.
Murieron, algunos de ellos tuvieron pérdida humana a causa de enfermedades y situaciones difíciles en el campo misionero. Este es el caso de el misionero A. Mackay. Este fue un misionero pionero en Uganda. Este hombre tradujo el evangelio según San Mateo al ugandés. Aplicó su conocimiento de ingeniería para construir casi 400 kilómetros de camino. Solamente se dedicó este misionero a lo espiritual propiamente del evangelio, pero también hizo una obra social. Tradujo la Biblia. Pero este hombre dice su historia que contrajo malaria el 4 de febrero de 1890 y murió 4 días después de haber contraído la malaria. Un hombre de Dios, un misionero, un evangelista, vemos aquí. Pero este hombre entendía el riesgo que estaba corriendo. Iba a un país lleno de plagas y de enfermedades, pero aún así este hombre entendía que debía seguir haciendo la obra de Dios. Tenemos también la historia de Hudson Taylor, un hombre también quizás muy conocido por algunos pastores, especialmente aquellos pastores que estudiamos en institutos bíblicos y vimos esta parte de los misioneros, de misiones. Este hombre fue un misionero bautista, protestante, inglés en China y fundador de la misión al interior de China. Fue un fundador de la misión, o sea, fue un pionero de las misiones en China. Pero nos dice su historia, además de esto, que su esposa y 2 de sus hijos murieron en China a causa de cólera. Lo que nos indica que ellos sabían también riesgos que habían corrido y otros habían muerto de estas enfermedades, pero ellos seguían predicando. Sabían que había enfermedades, habían plagas, habían situaciones. Hoy, podríamos decir que comparado con el COVID, el cólera es un juego de niños. Para algunos lugares ya se ha erradicado totalmente, pero en ese tiempo que estamos hablando, sin antibióticos, sin ciencia médica, sin remedio, sin nada, era más riesgoso enfrentarse al campo misionero. Pero sin este hombre, quizás la historia de China fuera una cosa muy diferente hoy en día. Entrando entonces en lo que tiene que ver con algunas consideraciones de los medios digitales, más que lo bíblico, aunque hemos tocado lo bíblico también, pero utilizando también la observación y la lógica de las cosas. Los medios digitales no confirman, en primer lugar, no permiten confirmar una genuina conversión al Señor. ¿Qué queremos decir con esta parte de una genuina conversión al Señor a través de los medios digitales? Señores, cualquiera por las redes sociales o por medios digitales dice cosas que no se atrevería a decir estando cara a cara con las personas. De hecho, mucha gente insulta, mucha gente contradice, mucha gente habla mal de personas, difaman por redes sociales. No se atreven a hacerlo, lo que nos demuestra que las redes sociales, la gente es más inhibido a hacer algunas cosas. Pero ¿qué tal si nosotros estuviéramos presencialmente, cara a cara con las personas, decirles, ¿realmente tú aceptas, conoces el plan de salvación, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador? Vas a ir a la iglesia conmigo, vas a orar, vas a leer la palabra de Dios, te vas a apartar del pecado, de la vida que llevas y vas a estar realmente arrepentido. Y yo les aseguro, mis hermanos, que la respuesta sería muy diferente. Mucha gente dice que sí, yo acepto, yo me entrego al Señor a través de medios digitales, pero usted nunca lo ve en la iglesia, usted nunca lo ve siendo discipulados, y no nos permite esto, confirmar una verdadera conversión al Señor. Y esto no es un relajo, hermanos. La salvación es muy delicada, es el don más preciado que tenemos en la tierra, y nosotros no podemos confiar de que porque una persona levantó una manito en un grupo, en un chat, y solamente dijo que sí, que aceptaba, pero no hemos confirmado esto. No podemos asumir que esa persona tiene una verdadera relación con Jesucristo a partir de ahí. Esto no es posible, no se permite. Otra cosa que los medios digitales no permiten es que no hay una relación saludable entre el discípulo y su mentor.
quien va a discipular necesita contar con una relación de amistad con a quien va a discipular. Porque el discipulado, como antes dijimos, no se trata de dar un libro o un manual, se trata de una transferencia de vida. Es eso lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y a lo largo de poder practicar esta costumbre de discipular a personas. No es a través de un libro. Los medios digitales no permiten acercarse con la gente de la manera apropiada y no permiten que el discípulo pueda recibir del discipulador la enseñanza realmente y la transferencia de vida, cómo vive. Hay un ejemplo de esto en la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 37 hasta el 39. Encontramos este texto que nos dice: y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús, que eran discípulos de Juan, estos discípulos. Pero luego se convirtieron en discípulos de Jesús. Versículo 38. Entonces, volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, volviéndose a Jesús, viendo que le seguían estos discípulos, le dijo a ellos: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro o intérprete de la ley. ¿Dónde moras? ¿A dónde vives? ¿Cuál es tu casa? En otras palabras, ¿cuál es tu vivienda? ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubico? Porque iban a seguirle como su discípulo. En el versículo 39 dice: él les dijo: venid y ved. Y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Es decir, que Jesús les mostró a sus discípulos dónde estaba, dónde vivía, cuál era su morada. Su relación con esta gente era más que un simple estudio, más que un sermón, y luego tú te vas para tu casa y vives tu vida. El discipulado tiene que ver más con una transferencia de vida. Ellos vieron dónde vivía Jesús. Me imagino que vieron hasta su cama, la habitación, donde estaba, lo que tenía sus ajuares. Es decir, el discipulado debe ser algo abierto. Y las redes sociales y los medios digitales y los grupos de WhatsApp y los mensajes que damos hermosos aquí a través de las redes, que nos ponemos de la mejor manera, nos vestimos de la manera más prudente, buscamos escenarios, creamos las condiciones. Todo esto es meramente artificial. Pero la realidad de la vida no es esta. La realidad de la vida es la relación, la comunión y la amistad con el discípulo y el discipulador. Otra cosa que notamos en este uso que hay masivo de los medios digitales en cuanto a la evangelización, en cuanto al discipulado, es que los medios digitales no están disponibles para toda criatura. Y eso es muy interesante saberlo y que lo reflexionemos muy bien, porque hay mucha gente que está diciendo por ahí, promoviendo y diciendo: los medios digitales nos permiten llegar a más personas. Estamos llegando a más gente ahora que la que estábamos llegando antes. Quizás porque mucha gente tiene más views, más likes, y dicen: estoy llegando a más personas. Y llegar a más personas no significa necesariamente llegar a todas las personas y a todos los estratos sociales. No todos tienen, y es una realidad que tenemos que admitir, que no todos tienen un dispositivo o teléfono. Cuando leímos en el libro de Mateo, capítulo 28, nos hablaba acerca de que tenemos que ir a toda criatura. Entonces, no toda criatura tiene un dispositivo o teléfono. Hay lugares, hermanos, hay barrios, hay sectores, hay lugares marginados. Bueno, de hecho, algunos padres en este año escolar se quejan porque no tienen los medios para poder tener a los niños conectados a internet. Y eso es un gran problema, porque estamos viendo muchos likes y muchos views, pero ¿cuál es la clase social que tiene acceso a esos medios? Entonces, el evangelio en esta generación o en este tiempo va a ser solamente, exclusivamente para aquellos que tienen
teléfonos inteligentes y acceso a internet. No, no todos pueden pagar servicio de internet. No todos pueden pagarlo. No se pueden dar ese lujo de pagarlo. Hay personas que ponen quizás un plan de datos por un día o 2 días, pero no todos pueden hacer esto. Entonces no podemos limitar esto a que sea solamente virtual o digital. Y a la otra cosa es que no todos saben manejar. Miren los inconvenientes. Si usted puede añadir a esta lista de cosas, aún más cosas que deberíamos reflexionar. Entonces, dejamos esto por aquí, hermanos, amigos, pastores, líderes, para crear un poquito de reflexión sobre este tema. Tenemos que decir o concluir diciendo que no todo es malo en las redes sociales. No estamos haciendo una acusación, no queremos traer detrimento sobre las redes sociales o los medios digitales. Lo que queremos es que haya un balance entre una cosa y la otra cosa. Pero dentro de una y la otra, dentro de la evangelización virtual y el discipulado virtual o a distancia que se está promoviendo tanto, y el plan de la palabra de Dios, hay una diferencia del cielo a la tierra. Hay cosas que nunca van a poder ser sustituidas por más tecnología que tengamos, por más medios que tengamos o accesos que tengamos, no van a poder ser sustituidas por nada. De modo que nosotros dejamos esto a su consideración. Si les gustó este video, entonces le pedimos que nos ayude suscribiéndose a este canal. Vamos a seguir compartiendo más contenido en este canal sobre evangelismo y discipulado y nos interesaría que ustedes nos acompañaran. Nuestra intención es poder servir a la iglesia, a las congregaciones, a través de materiales como este, para que sean compartidos con su congregación, con sus líderes y le puedan ser de bendición. Viene más videos, vienen más entrenamientos. Vamos a compartir entrenamientos sobre evangelismo y discipulado a través de esta plataforma. Así que si quiere recibir notificaciones sobre más videos cuando salgan y si quiere apoyar este canal motivándonos para que sean creados más videos, entonces le pedimos que usted toque ahí en suscríbete y le dé a la campanita para que le lleguen más notificaciones de otros encuentros como este. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su interés en la Gran Comisión y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona que ha estado aquí, Señor, en esta plataforma. Señor, yo te pido en este momento que tú estés trayendo sabiduría a tu pueblo, sabiduría a tu iglesia en este tiempo tan difícil que nos ha tocado, pero que podamos, a pesar de toda situación, seguir haciendo lo que debemos hacer. Ir a las casas, llevar tu palabra, discipular, evangelizar, aunque tomemos precaución, aunque tomemos medidas, pero que podamos seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga rica y abundantemente. Soy el pastor Wilman Lebrón. Hasta la próxima ocasión. Bye.